Y Dios siempre tiene cosas para decirnos, amén. Estamos confiados de que Dios siempre quiere decirnos cosas. La palabra de Dios es, está reflejada de una manera clara en todos sus conceptos y a veces uno la lee, la ve y dice, esto ya lo leí, esto ya lo leí, pero siempre hay algo nuevo para nosotros, amén. Siempre hay algo nuevo para nosotros. Imaginémonos como ese hombre que está encerrado en un cuarto, todo oscuro, cabeza triste. Usted interpreta que está triste, ¿no? Interpreta bien, está triste. Hace años que viene esperando algo en su vida que no sucede, no viene, no se da, no se cumple. Hace años que viene orando por algo y no se realiza en su vida y empieza a perder la esperanza de que Dios pueda hacer algo en él, pero también empieza a perder la esperanza de que él puede ser útil para Dios. Pero hay algo en el piso. ¿Qué hay en el piso? Aquellos que no usan lentes, no sé si lo ven, los que usan lentes, visión 402, ¿qué hay en el piso? Hay una llave. Y la palabra de Dios siempre tiene una llave para las salidas frente a los encierros. ¿Sí? Está llena la palabra de Dios de milagros. La Biblia nos habla mucho de milagros. Nosotros, mente racional, mente griega, mente carnal, le hemos quitado de nuestra mente la posibilidad de que Dios haga cosas sobrenaturales. Le hemos dado explicaciones para hacerlo más lógico y terrenal. Pero lo que sucedió con Abraham y con Sara fue un milagro. Ellas estaban encerrados esperando una promesa. Y el Señor se acordó de Sara, ¿sí? No es que se había olvidado, es que cumplió lo que había prometido, quedó embarazada, le dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios, esa es la clave, le había dicho, hay un tiempo. Al hijo que Sara le dio a Abraham, le dio el nombre de Isaac. 90 años esta mujer tenía. Yo me imagino a Sara, cómo iba creciendo la panza, ¿sí? Cómo era esa barriga. Cómo supo esta mujer mayor que llegaba a la hora de alumbramiento, porque no tenía experiencia, tenía 90 años. ¿Qué habrá sentido en la espalda? Digo para las que están embarazadas, los dolores en la espalda. ¿Qué pasó? ¿Habrá roto bolsa? No dice la Biblia. Papá rompió bolsa. Tenía dolores, la contracción. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se daban cuenta la gente en ese tiempo de que esa contracción era la clave para que nazca el bebé? No lo sé, pero lo supo. Y esta mujer de 90 años dio a luz, y dice la palabra de Dios, le puso por nombre Isaac, que significa estoy llena de alegría. ¿Sí? Entonces, Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Dios nos hace reír. ¿Están tan seguros que no nos hace reír? Dios nos hace reír. Dios nos cambia el humor. Y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, milagro de un hijo en la vejez. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días, de acuerdo a lo que Dios había estipulado, fue circuncidado como hijo del pacto. Hasta acá todo bárbaro. Pero ¿qué había pasado con las viejas consecuencias del pasado? Eso le pasa a la persona que comienza a conocer las cosas espirituales, empieza a caminar en las cosas espirituales, viene el pasado muchas veces a nosotros y empezamos a creer que Dios no nos perdona, Dios no nos ama tanto por lo que hicimos o lo que sea, y los errores del pasado vienen como fantasmas a nosotros. 14 años estuvo Abraham con Ismael, que era el hijo que no era el hijo de la promesa, el hijo que había tenido con la esclava. Yo me imagino lo que habrá hecho Abraham esos 14 años. Le habrá enseñado a cuidar los rebaños, cómo administrar la casa, vos vas a ser el heredero, tal vez le habrá dicho algo así, no sé. Pero empezó Ismael a notar un brillo especial en los ojos de Abraham cuando vio a ese bebé. Y se sintió desplazado, como todo primogénito. Se sintió desplazado.
Y ahí empiezan las comparaciones de la carne con aquellos que tienen cosas que yo no tengo. Entonces ahí tenés Caín y Abel, ahí tenés Saúl y David, ¿sí? A Saúl le cantaban que él había conquistado miles, pero a David 10.000, y 1.000 con 10.000 hay una diferencia. ¿Por qué tiene 10.000 y yo tengo 1.000? Entonces empiezan las resoluciones de eliminación. Tanto Caín como Saúl quisieron matar al rival. Uno lo logró, el otro no. Pero esto sucedió con los apóstoles, Pedro y Juan. ¿Y este qué va a hacer? Sucedió con Ismael y Isaac. Ismael empezó a notar esta diferencia y, dice el texto de la palabra, se burlaba de Isaac. Pero esa burla no era una burla simple, era un acoso, era una situación muy problemática, ¿sí? Bastante difícil, conflictivo, espantoso. Había allí un dolor de carencia de Ismael, que sintió que era desplazado del lugar que había tenido durante 14 años y no soporta que el otro tenga ese lugar en mi lugar. Porque las cosas carnales tienen que ver con jerarquía. Yo estoy preocupado por jerarquía. Cuando yo estoy preocupado por jerarquía, empiezo a competir. Cuando empiezo a competir, empiezo a hacer cosas de la carne, ¿sí? Y empieza la oposición. El rostro de Sara cambió por esta situación. Y Sara, que había sido cómplice y autora y creadora de que venga Ismael, empezó a reaccionar de una manera hostil hacia ese muchacho. El Nuevo Testamento dice, basado en esto de Ismael y Isaac, que esto ilustra el conflicto que hay en nuestro interior. En nuestro interior, dice la palabra, tenemos algo que se llama vieja naturaleza, o otros textos bíblicos dice carne, otros textos bíblicos dice naturaleza pecaminosa, otro texto bíblico dice nuestro Adán, porque se recuerda a Adán, las cosas que hizo en desobediencia, y en Gálatas dice nuestro Ismael. O sea que agarra esta situación real y la usa como metáfora, Pablo, para decir, hay una pelea entre Ismael y Isaac en nuestro interior. Tenemos que saber que estamos en conflicto adentro. Las guerras externas, dice Santiago, son la evidencia de los conflictos que hay internamente en el ser humano. ¿Sí? Las guerras que hay en el corazón del ser humano. Y dice San Pablo que aquellos que viven bajo las inclinaciones o el dominio o las ideas de la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Hay ideas que no son del Espíritu, que son caminos, atajos. Uno de los atajos era, vamos a tener al hijo de la promesa por la esclava. Eso es un atajo, eso es algo carnal, son ideas que no estaban en Dios. Entonces acá dice, aquellos que siguen sus propias ideas, aquellos que siguen sus propios pensamientos, no pueden agradar a Dios. La carne no se puede dominar, no se puede transformar, ningún esfuerzo humano puede quitar esa situación de nuestro ser. Voy a tratar de ser más paciente. La carne no puede ser más paciente. Voy a tratar de ser más amoroso. La carne no puede ser más amoroso. Eso es lo que dice la Biblia. Por más que usted intente, se esfuerce, lea libro, o lo que sea, la carne no puede lograr lo que solo el Espíritu logra. Entonces, no nos podemos curar, no se puede reparar, no se puede solucionar. El esfuerzo humano no puede agradar a Dios. Porque dice la Escritura que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio son frutos del Espíritu, de Isaac, no de Ismael. Entonces, Jesús le dijo a un religioso, vos sabés mucho de la Biblia, pero tenés que nacer de nuevo.
Pero por más que sepa de la Biblia, no te hace mejor que el que no sabe nada de la Biblia. Porque a veces empezamos a santificar la lectura de la Biblia como superioridad moral. Pero el que sabe mucho de la Biblia no es mejor que el que no sabe nada de la Biblia. Porque las cosas no suceden con el saber. Las cosas suceden con inclinarse, como dice la Escritura, vamos a ver, a las cosas del Espíritu para que el fruto aparezca. ¿Sí? Entonces, tenés que nacer de nuevo. Ese es el gran milagro que Dios habla en la Escritura como el milagro de los milagros. Una persona puede tener, como María tenía a Jesús en el vientre, a Jesús dentro del ser. Eso es un milagro. ¿Están de acuerdo, no? ¿O están todos con el frío? Eso es el milagro. Amén. ¿Por qué? Porque que Dios viva dentro mío. ¿Dónde vive Dios? Le preguntó un niño a una maestra. ¿Dónde está Dios? En el cielo. ¿Pero dónde está el cielo? Porque los chinos están mirando para abajo y nosotros miramos para arriba, el cielo, ¿no? ¿O no es así? ¿Qué es el cielo que veo? Pero ese cielo no es el cielo. ¿Cuál es el cielo? ¿Dónde está Dios? Dios está en tu vida. Esa es la dirección. ¿Sí? ¿Me siguen? Estoy tratando de leer a ver si me siguen, ¿no? Entonces, cuando uno tiene, Isaac nace, cuando nos convertimos, Isaac nace y sigue la pelea entre Ismael e Isaac, aparece lo que la Escritura dice, la nueva creación, el nuevo hombre, o como dice Pablo también, nuestro Isaac. Entonces aparece como fruto de esa nueva naturaleza, aparece la paz, aparece propósito, aparece otros deseos. La persona empieza a pensar en Dios y en lo que Dios pide. Aparece un deleite de la vida distinto a que antes tenías a Cristo. La persona que no está disfrutando de Jesús en la vida cotidiana está siguiendo las inclinaciones de la carne. Porque el deleite, según la Escritura, cuando uno sigue a las cosas del Espíritu, tiene alegría. ¿Sí? Entonces, acá está la situación. La mala noticia, porque hay que dar malas noticias, porque soy carnal yo, la mala noticia es que usted empieza a darse cuenta de cosas pecaminosas que antes no se daba cuenta. Cuando usted agarra y dice, sí, yo me convertí, yo quiero seguir las cosas del Espíritu, pero aparecen cosas de mi vida que antes no aparecían. Esa risa de malo, ¿no? Porque el Espíritu Santo sensibiliza su vida. Usted antes era muy inconsciente del mal. Y entonces aparecen cosas y uno agarra y dice esta pregunta carnal. ¿Para qué me convertí? Ahora aparecen para ser mejor. El hecho que aparezcan esas pruebas nuevas, esas dificultades nuevas, esas situaciones nuevas que antes no tenía, no es una situación negativa. Es algo que está apareciendo que Dios está diciendo, esto va a morir en tu vida. ¿Sí? Había ahí un hombre, un empleado de una estancia, un peón, que creyó en Cristo, empezó a seguir a Cristo y empezó a tener muchos problemas, más que antes. Antes no tenía tantos problemas. Y el patrón, que no era creyente, ese patrón no tenía tantos problemas como ese peón. Y no me refiero por la situación económica. Entonces se burlaba, como Ismael se burla a Isaac. Se burlaba, vos sos creyente, mirá lo que ¿dónde está tu Dios? Y Dios existía. Bueno, todas esas cosas, y no sabía cómo explicarle a este hombre, y empezó a sentirse mal. Entonces un día salieron a cazar. ¿Vieron cómo hace la gente de campo que va a cazar? Entonces fueron a cazar y en un momento disparan. No sé qué había ahí arriba en el cielo, no sé qué había, pato, ganso, lo que usted quiera. Estaban ahí arriba y dispara y le pega a uno y cae. Y los otros se empiezan a ir. Entonces salen corriendo y el peón va a agarrar el muerto. Y le dice, no, ese ya está muerto, lo tengo conmigo. Dice, vamos a correr a los vivos. Se iluminó.
¿Sabés por qué yo tengo más problemas? Porque yo estoy vivo. Y vos estás muerto. El diablo ya te tiene a vos. ¿Para qué te va a agarrar si ya está muerto? Te va a agarrar, va a perseguir. Por eso los vivos, no los vivo en el sentido de vivo en el espíritu. Nosotros somos los enemigos número uno del diablo, porque estamos vivos. Entonces nos persigue con tentaciones, nos persigue con oposición. ¿Entendés por qué nos pasa eso? ¿Usted entiende? No podemos ocultar esa realidad. Ismael pelea con Isaac. La carne no se puede mejorar, necesitamos las cosas del Espíritu. Y acá dice Pablo, dice, andad en el Espíritu. Ese es el desafío. Y esta traducción dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Yo la puse ahí, pero en realidad la traducción que es más fiel a ese texto es que si vos andás en el Espíritu no vas a satisfacer las cosas de la carne. No es que te está mandando que no satisfaga el deseo de la carne. La traducción que aparece en otros lados es no vas a satisfacer, como una descripción, no como un mandamiento. ¿Se entiende la diferencia? Porque el deseo de la carne es ¿contra qué? El espíritu. Ismael contra Isaac. Y el de Isaac, el del espíritu, es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces acá está la batalla entre la vieja y la nueva naturaleza. Decía Pablo, yo no entiendo esta batalla, porque yo, dice, no hago lo que quiero. Yo quiero portarme bien, yo quiero hacer las cosas buenas, pero no las puedo hacer si no hago lo que aborrezco. ¿Por qué me está pasando eso? Y dice, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. La ley de Dios es perfecta, pero yo, la naturaleza carnal, no puedo seguir esa ley. No la puedo. Lo intento, dice Pablo, pero no puedo. Nada bueno, miren lo que dice Pablo, nada bueno habita en mí. Qué bueno que es Luis. Vení a mi casa. Nada bueno habita en mí. En la carne. Nada bueno. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces acá, la raíz es mucho más profunda de lo que vos pensás. La voluntad, el esfuerzo, el deseo no son suficientes para que vos puedas vivir como agrada a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces agarra uno y dice, no, tengo que leer más la Biblia. No, tengo que orar más. Estamos hablando de esfuerzos. Estamos usando disciplinas espirituales, pero con el esfuerzo nuestro. ¿Y qué decimos recién? Que no hay nada bueno. Por más que usted se esfuerce, y no estoy diciendo no leer la Biblia, al contrario, si no lee la Biblia no puede crecer. Estoy diciendo que lo hago para esforzarme. ¿Está? La Biblia recuerda todo el tiempo que todo lo que hagas en tu propia naturaleza está permeado por el pecado. Cuanto más intentes agradar a Dios por tu esfuerzo, lo dice Pablo, vas a tener más fracasos y frustraciones en la vida espiritual. Y Pablo dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de esta situación? La palabra que usa acá es soldado agotado por la batalla. Es un soldado que hizo todos los intentos posibles y no pudo derrocar el mal que hay en su vida. Está agotado. Intenté ser paciente y no pude. Intenté amar a Dios con todo mi corazón y no pude. Intenté vivir en ese gozo que habla la Biblia y no pude. La paz no está en mi vida cotidiana. La amabilidad de vez en cuando aparece, pero no es lo normal. La bondad no aflora. Pierdo los estribos con facilidad. Me enojo y escribo cosas que no debo escribir.
Ahora está el WhatsApp para delatar esa tendencia de la carne. No puedo fabricar. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Porque esto es tremendo. Cuando uno asesinaba a otro en la época de Pablo, ¿saben cuál era el castigo? Agarraban al que usted mató y se lo ataban a usted. Hasta los pies con el pie, las manos con las manos, la cabeza con la cabeza, y usted tenía que vivir con ese cuerpo mortal para que usted aprenda lo que es el asesinato. Imagínate eso. Va al baño con y va oliendo. Perdón por esta, después vamos a comer empanada, pero... Y va con ese muerto para todos lados. Y Pablo dice, esa figura es mi vida. Yo tengo a alguien atado a mí que me juega en contra. Pablo, por un lado, dice, yo quiero hacer esto y voy para allá. Sé mucho de la Biblia, porque está hablando, dice que era fariseo de fariseo. Sin embargo, no podía. Entonces, frente a esta frustración hay dos caminos. Uno es el camino del fingimiento. Entonces tenemos cristianos en las iglesias que creen que solo ellos no pueden, solo ellos son así, como Pablo, que tienen esta lucha, que las cosas de la carne pueden más que la del espíritu, y creen que el otro, ven al otro que está sentado en los mismos bancos, y creen que el otro no vive como yo estoy viviendo. Entonces empiezan a fingir. Y es fácil fingir. Dios bendiga al hermano, Juan 3:16, saludo. ¿No? Señor bendiga su vida, pero por dentro sí que hay cosas. Entonces finjo. Oremos, hermano, y tonos. No los tonos, ¿no? Menos esos tonos. Vienen tonos bien espirituales. Oremos, hermanos. El Señor está con nosotros. Qué espiritual que Él ve. Es un tono de voz. Pero yo tengo la misma lucha. El segundo camino es rendición. Señor, yo no puedo. Yo no puedo derrotar a Ismael. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no puedo. Y tomar decisiones radicales con las cosas de la carne. Acá pasa algo sumamente difícil. Sara le dice a Abraham que ya no se soporta más esta situación y que dice, yo no voy a permitir que este hijo de la esclava viva con nosotros, así que echalo de casa. ¿Usted qué haría? Este asunto, dice, angustió mucho a Abraham. ¿Por qué angustió a Abraham? Porque era su hijo. Pero sabía Abraham que ese hijo no fue el hijo que Dios quería. Y Sara está diciendo algo radical. No pueden convivir los dos en esta casa. Y Dios le dice, no te angusties por este muchacho, hazle caso a Sara, porque tu descendencia viene por Isaac. Pero también yo me voy a ocupar, dice, que el hijo de la esclava, de ese hijo voy a hacer una gran nación. Y acá está el gran dolor que uno debe tomar decisiones radicales. Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan, un odre de agua, se lo dio a Agar, se lo puso en el hombro, luego lo entregó a su hijo y lo despidió. Y Dios acompañó al niño y éste fue creciendo. La Biblia dice que hay que hacer con Ismael, matarlo. Usted tiene que matar. Porque dice la Biblia, hagan morir lo que no es propio de la naturaleza espiritual. Abandonen ira, enojo, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse. Es decir, dejen a un lado, vimos el domingo pasado, esas cosas. Abandonen, no piensen recurrentemente en los caminos de la carne. No piensen recurrentemente en cómo reaccionar, cómo tengo que reaccionar, cómo me conviene reaccionar acá. Camino de la carne. Le voy a dar algunos ejemplos que tienen que ver con estas decisiones. Cosas pequeñas y tontas. No se ría, piensa en las propias. Usted está apurado para ir en el supermercado. ¿Por qué estamos apurados cuando estamos comprando en el supermercado?
Esa es la gran pregunta existencial que me hago yo. Estamos apurados. ¿Qué nos espera en casa? No podemos... No, estamos apurados. Estamos haciendo cola. Viernes, 25% de descuento. ¿Usted piensa que usted solo se dio cuenta? Hay una cola. ¿O no? Y ahí se prueba el espíritu y la carne. ¿O no se prueba? Entonces yo me puse, el viernes pasado, y no vi el cartel. En el nombre del Señor, créame o no me crea, no vi el cartel que dice prioridad para las personas más de 60 y embarazadas. Parece que todo el mundo está embarazado y todos son mayores de 60. Entonces una mujer me dijo, me toca a mí. No, pero yo estoy en la cola. No, pasó uno, pasó dos. Y yo no avanzaba. ¿Qué hace la carne de Luis? No me voy a embarazar. La carne hace y dice cosas. Bueno, ahí es que usted decide si va a hacerle caso a la carne o va a reaccionar de acuerdo al espíritu. Ahí es el momento. Segunda situación. Empieza a tener problemas naturales. Los problemas naturales con el crecimiento. Me empiezo a olvidar las cosas. ¿Dónde dejé los guantes? ¿Dónde dejé la llave? ¿Dónde dejé el celular? ¿Usted no se está olvidando de las cosas? Los jóvenes se ríen de nosotros. Ya va a venir eso. O empieza a escuchar menos. ¿Qué hace su amado esposo o esposa espiritual? Ya te lo dije, ¿cuántas veces? ¿O no? Ahí define la carne o el espíritu. ¿Qué hace cuando usted va a comer a la casa de una persona y lleva un postre y los hijos de ese matrimonio empiezan a comer postre antes de la comida? Cosa que me pasó. ¿Qué hace usted? Perdón, señor. A usted también le pasó. Yo no me inspiré en ninguno. A usted también le pasó. ¿Qué hace la carne? ¿Qué dice la carne? O cuando usted en el trabajo marca el horario en un horario que no tiene que salir y le dice al compañero que estamos hablando de la cosa de la carne, la cosa de... Pablo dice, en esos momentos, no lo dice así, pero lo dice, mientras estás haciendo la cola en el coto, mientras vos no escucháis tu esposa o tu esposo o lo que sea, mientras vos llevás el postre a una casa, todas esas cosas cotidianas, vos tenés que tomar una decisión. ¿Para dónde te inclinás? Hagan morir lo viejo, dice, y den lugar a lo nuevo. Entonces, cuando dice Pablo, echa de aquí la esclava y a su hijo, y cita este texto, hermano, dice, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Lo que está queriendo decir acá es, vos tenés que echar cosas de tu vida que alimentan las cosas de la carne y no convienen. Y esto no es moralismo, esto es prudencia. Hay cosas que no debo mirar en la televisión. El otro día alimenté la carne. 10 horas esperó Mauro Icardi a sus hijos. Y me quedé prendido al televisor para ser edificado espiritualmente. ¿Qué está diciendo Wanda en este momento? ¿Qué está diciendo y qué hace Mauro Icardi? ¿Y las hijas cómo se sienten? Termina, empieza el noticiero. Estamos en directo desde la casa. ¿O no? No, no. Y Luis se queda alimentando la carne, mirando. ¿No? Entonces yo pregunto y digo, ¿qué me edificó eso? Veníamos hablando en el camino. ¿A mí qué me edificó? De las barbaridades. No hay cosas que no hay que ver, cosas que no hay que escuchar, gente que no me tengo que encontrar, conversaciones que tengo que cortar, chismes que debo censurar. ¿Qué son las cosas que alimentan mi naturaleza carnal? Cada uno sabe alguna debilidad que no la tiene otro. Es más propenso a uno y otro es más propenso a otra cosa. Bueno, esas cosas tenemos que ser prudentes. ¿Por qué? Porque lo que alimentás es lo que va a gobernar. Entonces, hay una parte mía, echar a Ismael. Echar a Ismael. Y hay una parte tuya, también, echar a Ismael.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando estás haciendo la fila en el coto? ¿Qué culpa tiene la gente mayor de 60 años si el cartel dice que es para ellos? ¿Qué problema tiene si me pasan 4 o 5 por delante si yo igual voy a llegar a casa? ¿O no voy a llegar a casa? ¿Que llego 10 minutos antes? Hay que pensar un poquito. ¿Voy a reaccionar carnalmente con esa pavada? Y si los chicos están comiendo el postre antes de que lo coman, ¿y qué quiere que haga? Que no lo coma. ¿Qué le voy a decir? ¿Me agarra un pedazo grande como hace uno en el grupo familiar mío? Antes que los demás. Yo sirvo el helado, dijo. Primera vez que el generoso se ofreció, sirvió su helado y pasó el pote para que los demás sirvan después. Carnales, veníamos de la reunión todos, escuchando la cosa del Espíritu. Pero en el helado le erró. ¿Ven? Pequeñas decisiones. Pequeña decisión como, sabemos que naturalmente tu compañero o tu compañera va a declinar en muchas cosas. Va a oír menos, se va a olvidar las cosas. ¿Para qué le gritás? ¿Para qué lo rezongás? ¿Para qué le decís cosas? Si vos sabés que no lo hace para molestarte a vos, si lo hace porque tiene un problema, acércate al oído y decíselo diferente. Sé un poco más espiritual, hermano. ¿O no? Gloria a Dios. Ahí está. Lo que vos alimentás es lo que va a tener más fuerza. Varios libros, cuando hablan de esto de la batalla del espíritu contra la carne, usan el mismo ejemplo, que me parece que no hay otro tan claro como ese. Había un hombre que hacía pelea de perros. ¿Vieron ese deporte? En muchos lados hay pelea de gallo, Tenía un perro negro y un perro blanco. Entonces, llevaba y la gente apostaba. ¿Sí? Usted no, porque usted es espiritual. Entonces la gente, vamos, hoy gana el blanco, ponía plata ahí. ¿Sí? Y ganaba el negro. A la próxima, ¿usted qué hace? ¿A ver los carnales? ¿Usted qué hace? Usted pone plata en el negro. Ganaba el blanco. Y el hombre de los perros ganaba siempre. ¿Qué pasó acá? Entonces se acerca uno para buscar información del carnal. Dice, ¿y por qué pasa esto? Entonces el hombre le dice, cuando yo quiero que gane el blanco, lo alimento bien. Y al negro lo mato de hambre. En el nombre del Señor. ¿Y qué pasa? El perro fuerte va a ganar. Cuando yo quiero que gane el negro, ¿qué hace? A ver acá los inteligentes. Alimenta al negro y el blanco que dice, yo soy el preferido, yo soy Isaac. No, hoy te morí de hambre, Isaac. Hay que alimentar las cosas del espíritu. La Biblia sirve para alimentar. La oración sirve para alimentar. Los pensamientos que decido que se queden acá sirven para alimentar también. El tener presente al Señor en estas pavadas que yo he mencionado, pero usted puede hacer la suya, mientras está haciendo la cola en el coto, tener presente al Señor para ejercitar las cosas espirituales. Usted me está diciendo una tontería. No, te estoy diciendo una cosa cotidiana. ¿Dónde vamos a aprender a ejercitar? En la cola. ¿Dónde vamos a aprender a ejercitar? Un domingo cuando está comiendo el post. ¿Dónde vamos a aprender a ejercitar las cosas del Espíritu? Eso es tener presente al Señor. Inclinarse. Decidir para las cosas del Espíritu. Pero la batalla usted la tiene hasta que se muera. Ninguno de los que está acá ganó. El día que usted se muera, perdón por hacer fútbol, y yo vaya a su tumba, o usted venga primero a la mía, diga, estamos contentos porque se libró de la vieja naturaleza. No, no voy a decir eso, pero estamos contentos porque se libró de la vieja naturaleza. Ahí se libró.
Estaba en la presencia de Dios. Pero mientras tanto esta batalla va a estar. Y vienen cosas cada vez más horrorosas. No puede ser que yo esté pensando esto cuando quiero agradar al Señor. Acordate que se sensibiliza y aparece. De ahí decide. ¿Qué perro va a ganar? Entonces nosotros, ninguno de los que estamos acá puede quejarse de las cosas que pasan si yo no alimento al Espíritu. Ninguno puede quejarse de las cosas que me dicen si yo no alimento al Espíritu. O las cosas que no me dicen, porque hay gente que son silenciosos. Nunca dicen, nunca alientan, nunca gracias, nunca. Sí, está mal esto, está mal esto. Entonces cuando vos tenés una cosa carnal que te está provocando, ahí tenés que decidir. Estaba cerrando el día viernes, estaba por bajar la cortina, vino un señor, toca todo lo que yo había puesto en el mostrador, que estaba bien ordenadito. Y yo te había preparado un mensaje de la cosa del Espíritu. ¿Cuándo van a traer esto? Nunca compra nada. ¿Y esto cuándo lo van a traer? No, nosotros lo vamos a traer, sí, ya me dijiste la semana pasada, viene para molestar. Usted tiene gente así, viene para molestar. ¿Y qué color van a traer? Tal color. ¿Qué color de miel? Me lo dijo, ¿eh? ¿Qué va a llevarse, Señor? Y yo me acuerdo, digo, Señor, heme aquí, envíalo a él. Señor, que yo no peque contra esta persona. ¿Por qué? Porque no quiero alimentar al perro negro. Gracias, gracias, gracias. Te soy sincero, afloró lo peor de mí. Te soy sincero. Se va el hombre. Y yo estaba acomodando todas las cosas que había acomodado, todo lo demás, diciendo gracias Señor porque no pequé. ¿Sí? ¿Amén? Tal vez usted pecó, pero yo no. ¿Por qué? Tenía presente al Señor. ¿Tontería? No sé. No sé. Terminamos orando esto. Cerramos los ojos. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y yo quisiera orar, hermanos, que usted le diga al Señor cuán en privado, no en público, cuáles son esas inclinaciones que usted tiene que está peleando. Señor, yo estoy peleando con el enojo, yo estoy peleando con el carácter, no aguanto a mi suegra, no sé. Estoy peleando con este compañero, me enojo con esta persona, eso no está bien. Señor, lo llevo a la cruz, esa tendencia. Porque es permanente esto, estamos acá practicando lo que tenemos que hacer en nuestra vida toda la vida. Señor, llevo a la cruz la tendencia a la depresión, al enojo, la tendencia a explotar, la tendencia a rezongar, no sé. Cada uno dice, Señor, crucifico. La llevo a la cruz. Y yo sé que el Señor le va a mostrar. Y usted es consciente de eso, porque usted tiene el Espíritu Santo. No es que no sabe, usted sabe. Me persigue mi pasado, los pecados del pasado. Ismael no se va. No sé. Señor, entregamos esto en la cruz. Cada uno de nosotros entregando, Señor, crucificamos esto. Llevamos a la cruz. Y mañana si aparece lo llevamos de vuelta. Tantas veces como sea necesario. Los que son de Cristo Jesús crucifican esas cosas. No las justifican, no las racionalizan, las crucifican. Llevamos a la cruz. El segundo texto dice, seguimos orando, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa.